toquemos los temas geopolíticos, los temas del país y a nivel internacional. Nos adelantamos un poquito para aprovechar su presencia. Claro, el doctor. ¿Qué le parece? Y después hacemos la pausa, don Miguel. Sí, vamos a empezar este diálogo o ya la podemos hacer. No, vamos de una vez y después la cumplimos. Sí. Nos quedan unos minutitos. Buenos días, bienvenido, doctor Carlos Estarelas. Un gusto poder estar aquí en vivo y en directo. Sí, señor. Parece una especie en la sociedad ecuatoriana de estos catálogos de productos a la oferta. Tantos y tantos casos. ¿Empezamos por el plano internacional? Internacional. Vamos al plano internacional. La situación que se está viviendo, doctor, en Rusia, el tema de las elecciones próximas en Estados Unidos, doctor. El mundo, en primer lugar, agradecerles por la invitación y el gusto de poder conversar con ustedes. Yo creo que el mundo o la civilización no puede estar más complicado como está el día de hoy. Hay problemas por todos lados. El problema entre Rusia, de la invasión de Rusia a Ucrania. El problema entre Israel con Hamas y más allá de eso con Franja Palestina. de gas. Si nos vamos a América Latina, el problema en Nicaragua, el problema en Venezuela, el problema en Cuba, el problema en Haití, y eso lleva a que la comunidad internacional se pronuncie y debe de actuar, porque a veces la paz mundial está en un hilo y podría terminar. Los conflictos de esta naturaleza son temas de geopolítica, fundamentalmente porque si usted, al hacer este tipo de revisiones, me permite que le consulte, se recuerda que en Estados Unidos se habló a propósito de las inteligencias artificiales y todo lo que demanda hoy en día atender, claro, que esto podía pasar y Rusia lo negó rotundamente en el firmamento mundial. Sí, y en Rusia, y no he señalado todos los problemas, porque en el mismo caso ruso ha habido actos terroristas generados por una organización terrorista muy cruenta que se llama ISIS. Entonces, en general, el mundo se encuentra muy complicado y es necesario que las naciones le den prioridad a la paz y que se actúe en el ámbito preventivo para que no se llegue, como se está llegando ahora, al ámbito resolutivo. Doctor Carlos Estarelas, me disculpa. Sí. Hola, Vini, aquí en el plano local, nacional, tuvimos una, al menos no puedo dejar de señalar, todos los ecuatorianos nos vimos inmersos en que nuestros datos estaban a merced de este tipo de acciones. Claro. Snowden, el de Wikileaks, como es que en estos días sí, parece que ha habido una... Assange. Julian Assange parece que está sorteando, no sé si es a su favor, pero por lo menos como un colchón para la nuestra visión a los Estados Unidos. Todo esto implica que las sociedades se alejan o se acercan. Lo de la Franja de Gaza, doctor Carlos Estarelas, las muertes producto de la búsqueda de un alimento. ¿Qué es lo que está pasando en el contexto de los organismos como la ONU? Se dice que hay incluso un pronunciamiento, pero caso omiso parece ser. Claro, es que hay un principio que a veces se han olvidado muchas personas, que los organismos internacionales, y usted cita tan claramente a la ONU, puede ser la OEA o cualquier otro organismo. El sistema interamericano. Van donde los estados quieren que vayan. Si usted ve lo que le ha costado a la Organización de Naciones Unidas poder tomar una resolución para que ya no existan atentados en la Franja de Gaza, usted diría, ¿cómo es posible que se demoren tanto para poder plasmar ese tipo de resolución? Y es que las Naciones Unidas, como cualquier organismo internacional, no pueden ir más allá de lo que los Estados miembros quieran. Y es
que los intereses egoístas, personales, individualistas de los estados impiden y ponen en crisis este tipo de organizaciones y en general la estabilidad en el mundo. No hemos aprendido la lección, Segunda Guerra Mundial, No todo hemos lo que se aprendido. conoció, los juicios denominados luego de la Segunda Guerra Mundial, casos Nuremberg y cosas más. Exacto. Usted No hemos lo aprendido la señala lección. bien. No hemos aprendido la lección. Parece que nos olvidamos rápido. Parece que hay una amnesia. Y fíjese usted que hay muchos casos que se repiten. La invasión que hace Hitler a los Sudetes es la misma o bajo el mismo pretexto o bajo el mismo parangón que hace Putin contra Ucrania. Entonces, parece que olvidamos la historia, olvidamos la lección de 2 guerras mundiales, y hay todavía hoy líderes mundiales que hablan pomposamente de una tercera guerra mundial, con lo cual sería terrible. ¿Qué se puede parecer más? ¿Imágenes en busca de un alimento en la Franja de Gaza? Terrible, terrible. A esos tiempos. Solo por derechos humanos fundamentales, en la cual a la población civil no le pueden hacer eso. De hecho, el derecho internacional en teoría evolucionó y se creó un derecho internacional humanitario, donde dicen que hay que proteger a la población civil, no se puede disparar en los hospitales, una serie de cosas que se violan constantemente hoy en día. El pro homine está lejos. Está lejos, lamentablemente. La persona como tal. Hay doloroso. Hay una estatua en el Vaticano que se llama El Día y la Noche, que dice, la he visto, estuve hace 2 años, caro es el sueño y más el ser de piedra, no ver, no sentir, gran ventura, mientras el daño y la vergüenza dura, no me despiertes, habla bajo. Parece que el mundo no quiere ver lo que está pasando hoy, lamentablemente, en la civilización actual. Mandatarios y líderes mundiales, entonces. Pero, ¿qué ocurre con el derecho internacional, doctor Carlos Esterella? Cuando diferentes mandatarios, como dice Roberto, han pedido que baje un poco el gobierno de Israel y que se permita entregarles alimentos a los ciudadanos de Gaza, y no prestan atención, se está violando los derechos de los niños, de los ancianos, de ese sector de Palestina. Totalmente de acuerdo con usted, lo cual no significa de ninguna manera apoyar al terrorismo. Claro, pero claro. Ya ese exceso, más allá de lo normal, cuando la población civil está sufriendo, no se puede permitir. Por eso conversábamos hace un momento de que las Naciones Unidas, que algo grave está pasando, porque para una simple resolución de que paren esos atentados en Gaza, se ha tenido que esperar y boicotear por los estados una resolución que por sentido común era haberle dado en el primer día. Lo que está ocurriendo no es el derecho internacional el que está fracasando, son los estados y sus líderes. El abuso de líderes. Que, en primer lugar, una carencia de líderes verdaderos. Si es que vemos que el líder es el que debe de buscar la verdad, el progreso del Estado, etc. Y en segundo lugar, que esos líderes solo tengan sus intenciones egoístas frente a la comunidad internacional. Si los ahora, protectores y garantes ausentes. total. Ya volvemos, doctor. No se nos vaya No. unos minutitos más para poder dialogar un tema de carácter nacional. Encantado, un gusto Y, estar aquí. por supuesto, más de nuestra programación. Están escuchando al doctor Carlos Estarelas, aquí en Radio Morena, de frontera a frontera. Morena siempre la primera. Como es el doctor Carlos Esterella Velázquez, internacionalista. Doctor,
volvamos a la realidad nuestra. El hecho de la señora vicepresidente de la República. Comentábamos la situación del hijo de ella y las declaraciones de ella, primero como madre, creo, antes que como vicepresidente de la República, como representante de nosotros en Israel. Vamos a la parte legal. ¿Qué alternativas le queda a la señora vicepresidente de la República estar presente aquí en el país y defender a su señor hijo sin que le cueste el cargo de representante de Ecuador en Israel y de vicepresidente de la República? Claro, lo importante sería ver primero la función del vicepresidente o vicepresidenta. Claro, sí. Antes del año 1978, el retorno a la democracia, el vicepresidente presidía el Congreso. Sí. Y eso sería positivo, volver y crear las dos cámaras, la de diputados y la de senadores, y así se eliminaría el famoso Consejo de Participación Ciudadana, y la vicepresidenta o vicepresidente presidiría el Congreso. ¿Qué es lo que ocurre? El señor Noboa la elige vicepresidenta, la elige candidata, el pueblo ecuatoriano la vota, es la segunda mandataria, y como actualmente en la Constitución no existe función, lo cual es absurdo, salvo la que le va a delegar el presidente que tiene diferencias en el primero o segundo día de gobierno, la nombra primero, le inventa una embajada de buena voluntad, que no hay, y después concreta la embajada en Israel. Ella se va, lo cual es complicado, una segunda mandataria, embajadora, tiene diferencias con la canciller, con relación a tratados de trabajo para ecuatorianos. Y ahora surge la pregunta que usted me hace con relación al hijo. ¿Qué es lo normal y el sentido común? La ley del servicio exterior, que es una ley orgánica, dice que en estos casos podrá pedir por calamidad doméstica, y esto es algo más que calamidad doméstica, una licencia hasta 90 días. 90 días. Licencia que tiene que darle la canciller. Eso es lo lógico, lo normal. Lo torpe sería que la canciller le niegue la licencia, creando un conflicto con la vicepresidenta de la República, porque si ella se va y abandona el cargo, incurre en la destitución como embajadora, y obviamente podría iniciarse la destitución como vicepresidenta de la República. Pero eso sería, créame, una barbaridad, una locura. Lo normal en una situación en que el hijo está siendo detenido es que le den licencia. Ojalá es clarísima hoy en día, y conversábamos temprano, y es bueno lo que usted trae a colación el tema para reforzar en el oído de nuestros oyentes, doctor Carlos Estarelas Velázquez. Las funciones se la otorga la Constitución de la República. Si bien yo también estoy de acuerdo con usted, habrá muchos que digan, están copiando, quieren copiar la Constitución de los Estados Unidos sobre las funciones que deba de tener. Pero eso es un momento oportuno en una consulta popular. Claro, exacto. Y no se lo ha aprovechado, la bicameralidad o no. Pero que no es el único país en el mundo que tiene. Nosotros siempre tuvimos la bicameralidad, la mayoría de las veces. Cuando retornamos a la democracia en la nueva Constitución del 78, se hace unicameral. Pero ha sido negativo, que se llamó Cámara Nacional de Representantes. Ha sido negativo, porque la calidad de los diputados, salvo honrosas excepciones que las han existido, han sido la minoría. Entonces la Cámara de Diputados sería la de los jóvenes, que es la mayoría hoy en día, y la Cámara de Senadores sería la de los mayores, que ya no serían tan mayores, sino de 50 en adelante. Pero estamos discutiendo... Pero actualmente no existe eso en la Carta Magna. No existe, doctor, no habría existe. Que entonces, incorporar. La pregunta, ¿qué camino jurídico le queda a la vicepresidenta y embajadora de Ecuador en Israel, la señora? Ella tiene, si yo fuera el abogado, le diría, presente la carta solicitando la licencia de acuerdo a la ley del servicio exterior ecuatoriano.
que tienen que darle 90 días por calamidad doméstica. Si no, ella ya como dicho, embajadora, ¿no? Como embajadora, Ya. ella ya ha dicho, si me niegan la licencia, lo cual sería decirle al mundo, el Ecuador lleno de inseguridad, aparte tiene inseguridad política, si me niegan la licencia, ella ha dicho, voy a demandar a cortes internacionales. Sí. Y recurriré a la Comisión Corte y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya declaró ella, lo sí. cual es una barbaridad que digamos que se llega a eso. Y lo segundo es que el Ecuador ha perdido casi todos los casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 7:43. La consulta popular desde su óptica, las preguntas. ¿cómo En la general, analiza? yo creo que son buenas, pero me preocupa lo de la extradición. La extradición ¿Por qué? es una institución para delitos comunes, una institución penal internacional que se lo hace a través de tratados internacionales y por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero hay un principio que es casi universal en todas las constituciones, que es no se extradita nacionales. ¿Qué significa? Si yo cometo un delito y llego al Ecuador, tengo derecho que en el Ecuador me juzgue un juez ecuatoriano de acuerdo al principio de protección diplomática, de acuerdo al principio de protección del Estado. Es verdad que hoy estamos en una guerra contra el narcoterrorismo y yo hace más de 10 años estoy presentando proyectos en la universidad. En uno de esos proyectos invité al abogado Almeida, que estuvo presente cuando era diputado, que se levante el principio con relación al narcotráfico, al terrorismo, pero no los demás delitos, pues, porque eso abre la puerta que por cualquier delito un Estado nos pida y nos lleve. Entonces yo creo que ahí hay un poco de exageración. Estoy totalmente de acuerdo en que se levante el delito del narcotráfico, el delito de terrorismo, pero no cualquier delito, porque si no se viola, se quita ya ese principio que es universal, de protección universal. No se extraditan nacionales. Como en cada caso Esa pregunta te gustaría no. y en cada tema usted. Me estoy pensando qué hago. A ver, oiga, no lo podemos despedir sin que nos diga por lo menos esto. En los textos les hace falta precisiones, lo ha ratificado la Corte Constitucional, pero en cada uno de ellos, el trabajo por hora, que solamente a veces entra, pero en los otros, por esa ejemplo, es la bronca de los trabajadores. la pregunta A. Me gusta referirme porque a mí me enviaron para fines informativos el diseño de la papeleta. Inicialmente era una cosa, ahora hay que hablar así, al menos desde la Rectoría de la Comunicación Efectiva. Vamos a encontrar la pregunta A, reformas al artículo 158. Y en la pregunta no se publican los anexos. No se dice, no sé porque son amplios, son considerandos y anexos. Son amplios, el momento en que uno va a votar no va a leer. Yo me acuerdo haber sido alumno de la carrera de Derecho en la Universidad Católica, cuando la Católica tenía grandes profesores, y teníamos una materia que se llamaba Idioma Español, que la daba la licenciada Cecilia Ansaldo, que la hacía solo para los abogados. Y ella indicaba que la pregunta debe ser clara, precisa y concisa. Todo tipo de preguntas. Esas preguntas cortas, están mal, son demasiados. Yo no sé quién las redactó. Quizás la inspiración es buena. Yo la voy a calificar públicamente una vez más, inductivas. Inductivas, así es. Me enseñó, es lo Así mismo, es. ¿no? Composición castellana. Composición castellana. Y recuerdo mi maestro, el doctor Franklin Palacios. Claro, qué bien. Uno siempre recuerda a su profesor. maestros. Así. Doctor Carlos Muchísimas Estarela. gracias. Muy amable. por Como estar recordamos aquí. al doctor Carlos Estarela Merino. Muchísimas. Claro, Para cómo mí no. es tan importante. Ambos Yo adoraba a grandes mi amigos. padre y les agradezco que los mencione. Y ¿Por qué no? lo poco que sé es Excelente gracias a esos gobernador, maestros. claro, por A esos eso. maestros. Gracias, Muy doctor. amable. Gracias por venir. Gracias. Gracias a usted. 7:47 en su estación Radio Morena.